Buenas tardes. A debate. Comienzo Vital a esta hora en Mega Noticia. Vámonos a debate con, y le doy la bienvenida a Federico Berrueto, director del Gabinete de Comunicación Estratégica, y a Gustavo Pérez, consultor y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, autor del libro Marketing. Nosotros. Me da mucho gusto. Saludos, Gustavo. Empiezo contigo, Federico, y tratando de que intercambiemos opiniones de manera breve. Está buena la ocurrencia, Federico, de Xóchitl Gálvez, ¿no? No está haciendo proselitismo, no le está tirando a su principal rival, que es Claudia Sheinbaum, le está cuestionando al presidente. O sea, ¿en intercampaña se vale o cómo? No, la ocurrencia es del presidente, Alberto. No podemos desconocer que estamos en el marco de una elección de Estado. O sea, no trivialicemos lo fundamental. Lo fundamental es el terreno disparejo en el cual se está dirimiendo la contienda. El presidente está interviniendo en la elección. El presidente accede a la información financiera y bancaria de una de sus adversarias y las divulga con toda impunidad. El tema de descomposición viene de tiempo atrás y lo que se tiene que hacer, en todo caso, bueno, es exponer el cuadro completo. Desde la misma revocación de mandato, desde la consulta, tuvimos una infracción de las leyes. En realidad estamos viviendo desde hace tiempo que no es imputable a una fuerza, es fundamentalmente lo que está ocurriendo desde la más alta oficina del poder público en México, de que la ley no es la ley. Eso es lo que estamos padeciendo. Consecuencia de ello, lo que estamos viendo, la oposición, no quiero en esto trivializarlo, pero la oposición, lo que se ve, para no quedar en un estado de indefensión, donde el que cumple con la ley se lleva la peor parte, sobre todo el cumplimiento riguroso y estricto de la ley. Entonces estamos viendo verdaderamente una disputa por el poder, donde al margen del rigorismo legal, que por cierto es absurdo que a meses de la elección, cuando ya tienes candidatos formales de los partidos, los sometas al silencio. O sea, esto es impensable, va contra la naturaleza propia de la política y de la contienda electoral. Entonces, sí creo que en esto debemos tener un cuadro mucho más amplio, más crítico, y desde luego lo que está haciendo la candidata opositora es buscar la manera para no, para ganar terreno en un entorno que le es claramente adverso. Sí, porque realmente, Federico, Gustavo, quien puso las pre-campañas fue la presidencia. Fue el presidente que lanzó ese proceso interno mucho antes, y que entonces sí, pues la oposición ya no le quedó otra más que súbete al tren. Si se viola o no se viola la ley electoral ya veremos, pero hay que hacer eso. ¿Estamos en esa etapa, Gustavo? Sí, claro, es que lo que estamos viendo justamente es la transición de lo que habíamos estado previamente comentando, en cuanto a, veíamos una campaña todavía bastante calmada de alguna manera, pero ya conforme ha ido avanzando, pues decíamos que íbamos a ver una reacción mucho más positiva, sí, pero también mucho más crítica por parte del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez. Y es algo muy importante lo que ahorita decía Federico. No es una campaña equitativa desde muchos ángulos de la perspectiva, porque si nosotros recordamos este año, pues el gobierno adquirió una gran deuda, ¿no? 7,200 millones de dólares que se van a deuda. Y bueno, con eso también en parte se financian estos servidores de la nación, que sabemos que para el gobierno pues son un aparato de gente que está justamente en las calles, que pues más o menos anda en 3,300 millones de pesos. Entonces, por supuesto que la campaña se va por los medios de comunicación, se va por todos los medios que tiene el propio Estado para la divulgación de sus presuntos logros, pero también en la calle y
sobre todo con la distribución de los programas sociales. Entonces, yo lo que veo es una reacción en los resquicios que puede llegar a tener para justamente posicionar su imagen en el caso de Xóchitl Gálvez. Federico, porque entonces sí es una elección muy favorable para la candidata de Morena porque pues, se utiliza todo el aparato de Estado. Vamos a profundizar un poquitito más después de hacer una pequeña pausa de 2 minutos. ¿Es una elección de Estado o no? Volvemos, Federico, volvemos, Gustavo. Antes de continuar con el debate, vámonos en vivo con nuestra reportera Leticia Alcántara, porque ella estuvo en el evento de Claudia Sheinbaum que se reunió en la plenaria de Morena. Adelante, Leticia. Luego de participar en la reunión inaugural de la plenaria del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional, la candidata de la coalición Seguiremos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, dijo que la reunión con los diputados se centró básicamente en hacerles el llamado para la aprobación del Plan C para el próximo periodo legislativo. Indicó que al interior de su partido hay unidad y esto se va a reflejar en las candidaturas que se presentarán próximamente. También se refirió a las conferencias que ha dado su opositora Xóchitl Gálvez. Vamos a escuchar. Por más mañaneras, medianeras o como les llamen, ellos siguen representando el pasado en nuestro país. El pasado de corrupción, el pasado de privilegios, y nosotros representamos la transformación y el futuro de México. Eso es lo que está en este momento, y más allá de las críticas, pues es muy importante decir que el proyecto en el que cree el pueblo de México está con nosotros. Punta expresa sobre la entrega de la línea 12 que ya estará renovada prácticamente en su totalidad en estos días. La candidata dijo que durante su gestión al frente del gobierno de la Ciudad de México se hicieron todos los trabajos para garantizar que esta sea una línea segura. Escuchemos. Tuvo una supervisión muy exhaustiva de directores responsables de obra, de corresponsables de seguridad estructural y también de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es especialista en temas de soldaduras. Fue parte de esta supervisión que se realizó. Entonces, pues es una línea 12 que se entrega de manera segura. Pues eso es parte de lo que se vivió en esta reunión plenaria que se lleva a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Regreso con ustedes al estudio. Gracias Leti por tu reporte desde San Lázaro. Federico Berrueto, tú hablas de una elección de Estado. ¿Cuáles son los signos que pueden inclinar hacia que estamos llevando una elección de Estado, Federico? Bueno, a ver, el más relevante, nuestro sistema político y la Constitución es muy clara respecto a la imparcialidad de las autoridades, de todos los órdenes de gobierno, especialmente, obviamente, la más poderosa, la más influyente, que es la Presidencia de la República. La primera reflexión es, para poder calificar como una elección de Estado, hay quien toma sus reservas. Por ejemplo, Lorenzo Córdoba no dice que es una expresión muy severa para utilizarla. Entiendo su postura, pero no coincido con él. Y no coincido porque no solamente estamos hablando de la parcialidad del presidente. El presidente es el que está dirigiendo la campaña. Recordemos esto que tú señalabas con mucha puntualidad. El desorden en los tiempos de campaña, ¿quién lo impone? Lo impone el presidente, donde le dice a los aspirantes cuáles son las reglas, y lo hace en frente de sus gobernadores afines. Es decir, hay una confusión entre autoridad y partido. Pero no solo eso. En cuanto se perfila candidata presidencial opositora, inmediatamente información protegida de la UIF, del SAT, de la Comisión Nacional Bancaria, se divulga la divulga el presidente, como lo ha hecho también con periodistas no afines. Bueno, estos son recursos del Estado. La UIF es una institución fundamental del Estado mexicano para combatir al crimen organizado.
no a los adversarios políticos. Y así estamos viendo, veamos los señalamientos que hizo el mismo Marcelo Ebrard en la contienda interna, el uso de los programas sociales y de la infraestructura de la Secretaría responsable de los programas sociales, y ya no digamos los padrones y todo este tipo de cosas, para cargar los dados. Entonces, creo que no podemos minimizar esta situación. Ahora, si la pregunta es, ¿va a definir una elección de Estado el resultado? Creo que no. Lo que sí va a enrarecer la contienda. Claro. Va a hacer que la disputa por el poder sea bastante ruda. Pero Federico, una elección de Estado suena fuerte. Yo creería que sería imbatible, Gustavo Pérez. ¿Crees tú que en la historia reciente que hemos tenido, cuando el PRI era hegemónico y establecía las elecciones de Estado, pues no había quien le ganara? Cuando Ernesto Zedillo abandona un poco a su partido y deja la suerte a Francisco Labastida Ochoa, entonces se le cuela el PAN con Vicente Fox y los vencen. Pero si es una elección de Estado, ¿podrá la oposición ganarles? Mira, los cálculos que se están haciendo, voy a empezar por más o menos cómo va la numeralia para que tengamos idea, ¿no? Porque la última fuente que ha salido con encuestas ha sido la del Financiero el día de ayer, que pues estaban diciendo que Sheinbaum está con 48 puntos, Xóchitl con 32, Álvarez Maínez ya alcanza el 10 y también un 10% de indefinidos. Pero si esto lo contrastamos, por ejemplo, con el mes de octubre, pues Sheinbaum tenía 46, después en diciembre tuvo 52, tuvo un alza y ahorita volvió a bajar. Xóchitl empezó con 28. Para el mes de diciembre tenía 30 y ahorita ya tiene 32. El número de indefinidos estaba en 18% y ahorita ya está en 10%. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es importante empezar a ver esto? Porque por más fuerza que pueda tener un gobierno para tratar de imponer a su candidata, en este caso, ya no son los tiempos de antes, queridos amigos. En este momento pues ya existen otros mecanismos, entre ellos las redes sociales, entre ellos pues vemos diferentes expresiones, ¿no? También de grupos de la sociedad civil, y eso ya no es tan fácil, son voces que ya no son tan fáciles de callar nada más por la voluntad de prohibirle los medios a estos actores políticos. Entonces eso es importante porque lo que estábamos viendo en esta reflexión de los números que les comento, es que es muy probable que la elección, si vemos estas tendencias, se vayan cerrando. O sea, no va a ser una elección fácil, como ya también lo decía ahorita, y muy atinadamente Federico. Si bien la intervención del propio Estado a lo mejor no vaya a ser quien defina quién gana, que hay una gran posibilidad de que sí sea así, pero lo que sí va a generar es un enrarecimiento y, por supuesto, un procedimiento judicial post-campaña. ¿Por qué? Porque cuando vemos elecciones cerradas, y esto ha sido una tónica a nivel internacional, el candidato que pierde por lo regular no acepta los resultados. Y claro, en la democracia mexicana, como bien lo ha dicho José Woldenberg, que todavía es germinal y que incluso puede estar en un riesgo de retroceso inminente, pues por supuesto que esta situación, este intervencionismo de parte de la presidencia, concretamente de la presidencia, pues puede llegar a generar turbulencias y a dejar no muy en claro qué es los factores que hayan finalmente hecho que la gente decidiera por uno o por otro lado su voto. Y finalmente, por una pequeña reflexión nada más, hay que tener muy en cuenta este nivel de gente que se dice indefinidos, porque sí creo que la apuesta muy específica de Xóchitl Gálvez ya no es tratar de convencer al voto duro de Morena, por supuesto, no lo ven como algo que pueda dar frutos. Me parece que lo más lógico es que van a ir por ese 10%, pero de esto va a ser la tónica. Vamos a ver qué tanta atracción genera esta candidata en su ritmo y, por supuesto, también en el nivel de contraste y de conocimiento que tenga para la población. Si la gente no llega a ubicar quién es Xóchitl Gálvez, porque en eso
sí que le lleva una gran ventaja Claudia Sheinbaum, sabemos que pues, obviamente fue la jefa de gobierno en la Ciudad de México. Si ella no logra, si Xochitl Gálvez no logra hacer que la gente la ubique, entonces sí puede ser que el escenario sea muy, muy complicado para la oposición. Sí. Híjole, ahorita regresamos, vamos a hacer esta última pausa de 2 minutos, Federico. Claudia Sheinbaum es muy conocida en Sinaloa, en Sonora, en Tamaulipas, o conocen más a Xochitl, porque por ahí va a estar lo que dice Gustavo, la diferencia. Volvemos en 2 minutos. Descubre México. Gracias, Federico. Gracias, Gustavo. Vamos a esta última parte. Federico, entonces, elección de Estado. ¿Cuándo fue la última vez? 1994, cuando el año que mataron a Luis Donaldo Colosio, que se impuso el voto del miedo, y que incluso el jefe Diego Fernández de Ceballos gana el primer debate presidencial en la historia de este país y sospechosamente se echa para atrás, o en 2006, donde Vicente Fox le daba un día sí y otro también al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. Estamos ante un escenario más o menos parecido. ¿Podrá la oposición vencerlos? Ya nos dijiste que no, pero ¿qué puedes agregar? No, mira, Alberto, Gustavo decía una cosa muy sensata, y es que no podemos extrapolar realidades muy distintas, muy diferentes. En principio yo te diría que todas las elecciones son disparejas. Siempre quien gobierna, el oficialismo, tiene ventaja respecto al que se le opone. Aquí lo que debemos, más que todo, diferenciar es el uso de recursos ilegítimos en una situación, por decir, dispareja. Y yo te diría en este momento que la colonización, por ejemplo, del INE se me hace sumamente preocupante. Las condiciones del Instituto Nacional Electoral del 2006 eran claramente distintas a las de ahora, por más que Andrés Manuel invoque y evoque fraude electoral. Las condiciones eran distintas. Había una situación de inequidad que se resolvió en la reforma de 2007, que fue la intervención del sector empresarial a través de los medios de comunicación, que acentuó la inequidad en la contienda. Pero, nuevamente, el tema de elección de Estado a lo que alude es al uso de recursos que pertenecen al Estado para cargar la elección. ¿Y qué mayor recurso? Aquel que se llama presidente de la República, porque el presidente de la República es presidente de todos los mexicanos. Es claro que ya a todos nos consta, que ocurre día con día, que el presidente pues no solamente interviene en la elección, está dirigiendo la elección, le está imponiendo incluso agenda. Esto de presentar las iniciativas de reforma constitucional no es más que una trampa, un recurso para definir agenda, por cierto, no solamente a la oposición, definírsela también a su propia, a su propio partido. Entonces, yo creo que esas son las cosas que tenemos que poner en claro cuando hablamos de una elección de Estado. Y a diferencia de Lorenzo, ¿verdad? Sí creo que se configura un escenario de elección de Estado y lo que viene será todavía peor, sobre todo por la presencia del crimen organizado. Híjole, ese sería otro tema. Antes de entrar a ese, en esta presunta elección de Estado, así vamos a manejarlo en términos jurídicos para no involucrarnos, ¿qué papel juega Álvarez Maínez? Gustavo, ¿a quién le va a quitar votos? ¿A Xochitl o a Claudia? Ya, sí, esto es un punto delicado dentro del análisis de la elección. Hay algunas personas algunos analistas que han dicho que, bueno, pues que es una aspiración legítima de una tercera vía. Seamos más críticos de ese nivel, ¿no? Realmente, pues sabemos que Movimiento Ciudadano tanteó durante un gran
parte de este sexenio, pues un poco te apoyo a ti siendo partido de Estado, al presidente, pero un poco también te apoyo a ti, oposición. Es decir, había un coqueteo constante durante todo lo que fue este sexenio y que finalmente optan por sacar un candidato que al final no pudo ser, ¿no? Obviamente la aspiración que ellos tenían pues era ir con un Alfaro o posiblemente hasta con un Colosio, pero al final estos otros políticos se dieron cuenta que no iba a ser suficiente para realmente ganar. Entonces optaron, recordemos, por Samuel García, que es muy animoso, muy aventado, muy buen marketing, por cierto, pero finalmente no pudo por la cuestión que ya sabemos en Nuevo León. Es curioso porque cuando estábamos hablando, todavía decíamos en octubre, la opción de Movimiento Ciudadano traía un 8%, y ahorita, hay que decirlo, ha ganado un poco de terreno, está en un 10% de intención de voto, pero eso no le va a dar para ganar la elección. Entonces, por lo que hemos visto en el discurso de Jorge Álvarez Maínez, ella lo ha dicho, que su opositora es Claudia Sheinbaum. Es una paradoja porque al momento en que ella se posiciona en contra de Claudia Sheinbaum, pues evidentemente le va a hacer la competencia también a Xochitl Gálvez por ocupar esa postura de oposición. Es por eso que Álvarez Maínez lo más probable es que le termine restando votos justamente a Xochitl Gálvez. No nos hagamos, esa era la intención desde el inicio del propio presidente AMLO, de apoyar a Samuel García en la primera oportunidad que tuvo. Y quiero hacer un pequeño comentario, querido Beto y Federico, porque Federico estaba tocando ya un tema bien importante, que es este último intento del presidente por impulsar reformas en el legislativo sobre el poder judicial en materia electoral y la posibilidad de desaparición de los órganos autónomos, y todavía por ahí se avientan no sé cómo llamarle, esta proposición de que se llegue a tener el 100% de las pensiones, comparándolo con el salario recibido en funciones. Sabemos que esto no se puede hacer. No tienen la mayoría calificada para hacer este tipo de reformas, pero es un encarrilamiento en el posicionamiento del discurso político para justamente conectar este ejercicio que hace todos los días en la mañana el presidente, sí, justamente con las propuestas que va a estar entablando Claudia Sheinbaum. Es decir, no ha habido un periodo de intercampañas, si lo podemos resumir en a nutshell, como dicen en Estados Unidos. No ha habido un descanso y todo el mundo está violando, obviamente, las disposiciones legales. Pero como todos la violan, entonces todos son cómplices, claro, y fuente ovejuna, todos sin ninguna. Y como dices tú, Federico, vamos a ver estas y peores. En otra oportunidad ya hablaremos de el riesgo que hay de que el crimen organizado intervenga no de manera abierta, con balazos, sino de manera subrepticia en las elecciones de alcaldes o de incluso gobernadores, no lo sabemos. Federico, Gustavo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, bien interesante, intercampañas, gracias, pero la actividad más prendida que nunca. Nosotros regresamos después de una pausa de 2 minutos. Gracias a los dos. Gracias, Gustavo, Alberto. Hasta luego. Gracias, bye.